organiza esta coordinadora en coordinación con la delegación del Frente Polisario en Euskadi, y después de 3 meses de arduos trabajos, al final van a poder salir de aquí estos 6 trailers, también una furgoneta donada por el Ayuntamiento de Bilbao, y dentro cerca de 230 toneladas de ayuda humanitaria que van con destino a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Desde la Coordinadora Vasca de Asociaciones Solidarias con la RAS 27 de febrero queremos agradecer a todas las instituciones y personas que han hecho posible que esta caravana parta hoy de Bilbao. Queremos agradecer también encarecidamente al Ayuntamiento de Bilbao por el especial apoyo que da este proyecto y por habernos prestado hoy este marco para dar salida a la caravana. Esta caravana responde a una llamada de auxilio de la Media Luna Roja Saharaui, que nos advierte que la precariedad y el grave desabastecimiento que sufren los campamentos saharauis en Tinduf cada vez es más acuciante y la población refugiada saharaui necesita una mayor ayuda. Esta caravana se completará también en próximas semanas con la salida de un 7º tráiler y 3 autobuses que ha donado el Ayuntamiento de Bilbao, que no han podido estar hoy aquí, pero que partirán en breve. Con esta caravana no queremos dar solamente respuesta a una llamada de auxilio, sino que también queremos que sea una llamada de atención. Una llamada de atención frente a la grave crisis que sufre y viene sufriendo desde hace 42 años el pueblo saharaui. Injustamente obligado a vivir separado, unos en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, donde el invasor marroquí sigue haciendo lo que quiere, expolia los recursos naturales del Sáhara Occidental y priva a los ciudadanos saharauis que allí viven de todos sus derechos. Algunos, como ya sabéis, cumplen condenas injustas en cárceles marroquíes, y desde aquí esta caravana viene también a ser una denuncia contra esta terrible injusticia que sufre el pueblo saharaui. La otra parte del pueblo saharaui, una gran parte, como sabéis, vive desde hace más de 40 años refugiada en los campamentos de Tinduf, en la Hamada argelina, donde las condiciones de vida son cada vez más duras y donde heroicamente sobrevive gran parte del pueblo saharaui. Queremos agradecer una vez más a todo el pueblo vasco por su incondicional apoyo a la causa justa del pueblo saharaui y reiterar otra vez el agradecimiento al Ayuntamiento de Bilbao, a su señor alcalde que hoy nos acompaña y a toda la gente que ha hecho posible que esta caravana salga hoy de Bilbao. Una vez más, y en el convencimiento de que el pueblo saharaui alcanzará pronto su posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación, que al final esa es la esperanza que queremos alimentar con esta caravana. Que el pueblo saharaui sea de una vez por todas libre, porque creo que después de tantos años ya se lo merece. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko. En primer lugar, para cualquier saharaui, si es el representante del pueblo, pues es más un día de satisfacción, porque despedimos una caravana de ayuda humanitaria, una caravana para alimentar una resistencia. No hay que olvidar que esta caravana es el resultado de un trabajo duro, complicado, no exento de dificultades, donde la coordinadora vasca de caravana con el pueblo saharaui realiza un trabajo que nosotros agradecemos enormemente, reconocemos de forma loable. Por lo tanto, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado y han contribuido que esta caravana salga hoy hacia los campamentos de refugiados saharauis para seguir alimentando la resistencia del pueblo saharaui, que nosotros deseamos y esperamos que siga siendo mediante la vía pacífica. Agradecer, como no, vuestra presencia, pero sobre todo al alcalde de Bilbao, a la concejala y al concejal que nos acompañan, porque Bilbao no es casual que sea el lugar de donde sale la caravana, es por el compromiso que tiene con el pueblo saharaui, tanto a nivel institucional como a nivel de la cooperación, donde esta caravana simboliza esta solidaridad a nivel de Bilbao, pero también a nivel de todo Euskadi y a nivel de la sociedad vasca, donde nosotros los saharauis reconocemos abiertamente
que desde Euskadi y desde la sociedad vasca recibimos el mejor apoyo tanto institucional como de cooperación y humanitario. Por lo tanto, vuestra contribución en esta caravana nos ayuda a los saharauis a seguir resistiendo, seguir aguantando las duras condiciones del exilio, del refugio donde vivimos desde hace 42 años. Por lo tanto, seguimos y seguiremos apostando por la vía pacífica como mejor solución al conflicto del Sáhara Occidental, porque entendemos que la vía pacífica es lo mejor, la lucha por la paz, la solidaridad y la justicia es lo que nos mueve a los saharauis durante esto que entendemos que se nos ha impuesto una injusticia y donde vuestra contribución nos señala que la mejor opción es seguir resistiendo y aguantando mediante la mejor opción, que es la vía pacífica. Pero también recordarles que esa vía pacífica solo es posible si hay avances a nivel internacional. Y hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional para que ejerza su presión sobre el ocupante de nuestra tierra, que es Marruecos, para que entre en la razón y acepte la aplicación de las resoluciones internacionales. Los saharauis estamos reclamando simplemente algo sencillo, que se nos ofrezca la posibilidad de elegir mediante la forma más democrática, que son las urnas, qué es lo que queremos ser los saharauis. Y cuando esto ocurra, tengan la seguridad, la total seguridad, que los saharauis votaremos por nuestra independencia, porque lo que queremos los saharauis es vivir en un Sáhara libre e independiente. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Egunon guztioi, hemen gaude berriro, hemen gaude Saharen alde. Hemen gaude Saharen autodeterminazio eskubidea berriro eskatzeko. Ekitaldi honegaz gure aldetik helburu bi. Alde batetik, laguntza zehatza emotea Tindufen dauzen personei. Horrexegatik gaur hemetik irtengo dira 200 tona baino gehiago han dauden pertsonei elikatzeko, elikadura emateko. Eta bigarrena eta baita ere oso garrantzitsua. Behar dugu sensibilizazio kolektiboa. Eta gaur ekitaldi honegaz nahi dugu Bilbo berriro sensibilizatzea. Sensibilizatzea Saharen arazoekin. Sensibilizatzea Saharen eskubideekin. Dos ideas hoy solamente. Dos ideas para, por un lado, decir que con el acto de hoy queremos, en esta 14ª caravana, ofrecer una ayuda concreta, una ayuda física, una ayuda material al pueblo saharaui, a las personas que están en los campamentos del Tinduf, con más de 200 toneladas de alimentación para alimentar a la gente que está allí. Pero algo también muy importante, sensibilizar al pueblo bilbaíno, al pueblo vasco, para que sigamos apoyando la causa del pueblo saharaui. La causa del pueblo saharaui es la nuestra y por eso hoy estamos aquí, para que este pueblo que lleva más de 40 años reclamando su libertad siga en ese camino en el cual en un horizonte próximo aparezca un Sáhara libre con personas libres. Por eso hoy nuevamente estamos aquí dando nuestro apoyo al Sáhara y reconociendo también la lucha del pueblo saharaui. Va a salir ya esta 14ª caravana, os deseamos un buen viaje y os deseamos que sigáis luchando por ese futuro libre del Sáhara, en el cual vais a saber que nos tenéis no detrás, sino junto a vosotros. Eskerrik asko.